A ver, chicos, comenzamos con la segunda ponencia del día de hoy. Está a cargo del diseñador industrial Eduardo Ramos Watanabe, el jefe de área de análisis y perspectiva del diseño, también del Departamento de Investigación y Conocimiento de CIAD. Es uno de los principales encargados, no patrocinadores, pero sí responsables de que este proyecto haya podido llegar a la segunda etapa. Él en la anterior estuvo trabajando lo que son los electrodomésticos en la vida cotidiana y le van a dar continuidad a eso, sobre todo con este enfoque que hemos seguido todos, ¿no? Aquellos objetos que aparecieron, que no nos damos cuenta de quién los hizo, probablemente no nos interesan, pero que tienen un impacto significativo en nuestras vidas cotidianas. Ya se da la palabra al diseñador industrial. Ok, buenas tardes ya. ¿Tardes, no? Sí. Bien. Bueno, pues empecemos. Primero quiero aclarar que no vamos a ver electrodomésticos. ¿Ah, no? ¿Otra vez fue la licuadora? No porque no lo podamos ver, pero digamos es parte de lo que quiero explicar en cuanto al desarrollo de la investigación que hemos estado realizando. En este caso, a un servidor le corresponde trabajar el tema de los objetos de uso cotidiano en la Ciudad de México de 1960 a 1979. Y en primer lugar quisiera mencionar algunas aclaraciones respecto a la forma de estructurar la investigación. Y voy a iniciar con estas aclaraciones en referencia a qué me refiero en cuanto a diseño industrial. Diseño industrial lo concibo desde el punto de vista como pensar y desarrollar maneras distintas de hacer las cosas en la vida cotidiana. También innovar en nuevas prácticas sociales. Digamos, desde ese punto de vista es conforme a lo que he venido modificando un poquito el trabajo de investigación. Si bien es cierto, en la etapa anterior, de 1950 a 1959, se trabajaron algunos elementos de uso cotidiano de la época en referencia a cómo estaban impactando esos nuevos productos de la modernidad a la vida cotidiana de la Ciudad de México. En este momento me ha parecido mucho más interesante y mucho más aportador para el campo de conocimientos del diseño ver precisamente al diseño como práctica social, ¿sí? Por tal motivo, la investigación en esta parte se enfoca en el papel que tuvieron en los años 60 y 70 algunos de los productos de uso diario y su trascendencia como medios satisfactores de necesidades en la transformación de las prácticas sociales en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, desde ese punto de vista, entonces vamos a ir viendo algunas diapositivas que al final intentarán dar un cierre, al menos de esta etapa de los años 60 al año 1979, y yo esperaría que con esto ya pudiera yo tener alguna estructura mucho más clara en el rumbo de la investigación que estoy desarrollando. Parte de las aclaratorias también, y como argumento del nombre, en este caso quise aprovechar este espacio para aclarar esta cuestión de la revolución silenciosa. Si bien no es una definición personal, sino más bien de grupo, yo le atribuyo mucho más este título a la autoría del doctor José Revueltas Valle, quien tuvo la iniciativa de empezar a generar este proyecto, o sea, que ha venido creciendo.
El argumento de la investigación se refiere a que, digamos, desde el punto de vista de la lingüística, revolución significa revolver o revolverse, o sea, menear algo, mover algo. Es cambio rápido y profundo en cualquier cosa. ¿Sí? Y silencio es abstención de expresión, es admitir sin protestar, sin quejarse. Por tal motivo, revolución silenciosa la concibimos como el cambio rápido y profundo que se provocó en la vida diaria de las personas habitantes de la Ciudad de México en razón del surgimiento de un número importante de fenómenos sigilosos relacionados con el diseño que fueron aceptados prácticamente por la sociedad mexicana sin protestar. ¿Sí? O sea, las fuimos tomando las generaciones anteriores. A mí me tocó de niño vivir los años 60, pero he platicado con mis hermanos mayores y con mi madre ahora cómo eran esos años, y con otras personas que he tenido a bien relacionar el proyecto, y evidentemente hay una coincidencia en que esos cambios generaron profundas modificaciones, valga la redundancia, pero en ningún momento la gente se detenía a pensar qué es lo que iba a suceder con eso. ¿Sí? Fue tan drástico, tan agresivo el impacto tecnológico, el impacto de la modernidad, el impacto de los medios, el impacto de la información, etcétera, que no dio tiempo, y eso abrió brechas significativas de las cuales quiero hablar en adelante. El argumento de la investigación, yo entiendo como investigación, en este caso particular, el diseño o del diseño, el propósito está centrado en el desarrollo del nuevo conocimiento, que puede manifestarse en diferentes formas. Por ejemplo, una postura teórica ante un hecho o fenómeno que permite explicar y explicarse la realidad. ¿Sí? También puede manifestarse en la propuesta de un método de análisis o síntesis en el desarrollo de una nueva técnica aplicable al campo de conocimientos específico, o algún método, por ejemplo. En este sentido, me preocupa esta situación porque parecería ser que para algunos el estar trabajando un tema como estos deja poco, o para muchos deja nada de aportación al campo teórico, ¿sí? Que es nuestro tema como departamento. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el origen de la teoría, o mejor dicho, el sustento de la teoría es poder tener los argumentos para explicar la realidad o explicársela a uno mismo, ¿sí? Entonces estamos construyendo un marco teórico de referencia para el campo de conocimientos del diseño. De tal manera que sí quería hacer estas dos aclaraciones: uno, en el sentido de la investigación, y por otra parte el sentido de los posibles productos que podamos obtener, no solamente yo como investigador, sino en conjunto en el caso del área. Bien, el planteamiento de la investigación, sinceramente, hasta hace algunos días, a pesar de que ya habíamos realizado un seminario anterior, y yo me confieso completamente ajeno a las prácticas ortodoxas de la investigación, ya que no tengo un grado académico, soy un simple y mortal licenciado. Tuve muchas preguntas, tuve muchas carencias, y entonces una forma de abordar el tema
en una tarde que me fui de aquí un poquito más temprano porque sinceramente no le encontraba salida a esto. Entonces me empecé a hacer algunas preguntas. Entre ellas están las siguientes, por ejemplo. ¿Qué significó vida cotidiana en los años 60 y 70 en la Ciudad de México? Esa fue mi primera pregunta, que evidentemente me la estoy haciendo, ¿sí? ¿Cuáles eran las actividades diarias de las personas que habitaban en la ciudad durante esa época? ¿Cómo eran esas personas? ¿Qué intereses tenían? ¿Cuáles eran las necesidades y problemáticas de la gente? ¿Cómo las satisfacían y resolvían? ¿Qué instrumentos u objetos se empleaban para satisfacer y resolver sus problemas diarios? ¿Dónde y cómo se conseguían esos objetos? ¿Quiénes realizaban esos satisfactores? ¿Cómo eran distribuidos y comercializados? Después de su uso inicial, ¿qué pasaba con esos objetos? ¿Cuáles eran las características de esos productos? ¿Cómo impactaron en la vida cotidiana de la Ciudad de México desde el punto de vista cultural, tecnológico, social, ambiental, comercial, etcétera? Y finalmente, ¿cómo evolucionaron esos objetos durante las 2 décadas? Estas preguntas me las formulé, y en ese sentido traté de irle dando salida a una cantidad impresionante de información que he venido recopilando desde que se empezó un poquito más de un año este proyecto, y de mi vida atrás igualmente. Y quise retomar, para empezar la explicación, esta cita que es de Gabriel Careaga, del libro Mitos y Fantasías de la Clase Media en México, que es precisamente de los años 70, que dice: la clase media se sueña rica, conspicua, brillante, se sabe pobre, frustrada, mezquina. A los soñadores les habría gustado ser ricos, pero la realidad de la clase media es otra. Hoy la clase media tiene que aparentar, vivir de ilusiones. Esto únicamente le ofrece frustraciones profundas. Los sueños sirven cuando hay posibilidades de realizarlos. Si no, son espantosos, se convierten en pesadillas. Y desde mi punto de vista, creo que para muchos grupos de la sociedad mexicana en el Distrito Federal se convirtieron en eso, en pesadillas. Por eso quise retomar esta cita textual del libro de Gabriel Careaga. Tratando de empezar a dar respuesta a esas primeras preguntas que se formularon, entiendo como vida cotidiana en los años 60 y 70 todas aquellas actividades que los habitantes de la Ciudad de México realizaban diariamente, tanto para el divertimento, el cuidado de la salud, el entretenimiento, la alimentación, el trabajo remunerado, el traslado personal y de mercancías, para relacionarse socialmente, para mantener la higiene personal y de los espacios en los que se habitaba, también para el cultivo intelectual, para transar comercialmente, entre muchos otros ejemplos de acciones cotidianas que aún hoy en día se realizan, pero de maneras diferentes y sobre todo haciendo énfasis con instrumentos de diseño distintos. Aunque las categorías para clasificar las actividades de la vida cotidiana no han aumentado significativamente, o sea, no son tan distintas esas categorías de actividades cotidianas que había antes, en esos años, de las que hay en la actualidad. Sin embargo, continuamos hoy en día comerciando, alimentándonos, transportándonos, divirtiéndonos, etc. Aquí lo importante es, o me parece que sería, observar y analizar cómo muchas de las labores diarias se realizaban en la ciudad en los años 60 y 70 y las características de las cosas con las que se hacían. Esas cosas, llamados objetos, espacios y mensajes, para posteriormente hacer un estudio evolutivo y proyectar al futuro, ya que nuestra área es de análisis y prospectiva. El objetivo final de estos 2 años de trabajo será realizar
una propuesta de escenarios futuros, o proyecciones, o extrapolaciones, o estudios de cualquier tipo, de otro tipo, centrados en el marco de la perspectiva, que nos permita prever esos posibles cambios, esos posibles impactos que probablemente o deseablemente podría dar la vida cotidiana en la Ciudad de México en un futuro, ¿sí? Digamos, ese es el objetivo. Por ejemplo, en este periodo adquirió una importancia relevante la eficiencia que ya mencionó reiteradamente Marta hace un momento. Hasta parece que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hasta parece que casan las ponencias, ¿sí? Pues no es que casen, hay planeación, o sea, está planeado. Por eso casi me resisto a que no se puedan cambiar las ponencias de un día para otro, porque hay una idea lógica de construcción del conocimiento, al menos para mí la hay. En este caso, la eficiencia definida como la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado. Ese es, digamos, el sentido que yo estoy tomando del término eficiencia, ¿sí? O sea, si hay una capacidad determinada para disponer de algo o de alguien, ¿sí? Para hacer algo, ¿sí? Entonces hay eficiencia. En este sentido, ya José, Nacho, Blanca el día de ayer y también Aline el primer día, mencionaban varias de esas cuestiones que a lo mejor no lo dijeron en las mismas palabras, con las mismas palabras, pero se referían a lo mismo, ¿sí? El propósito de esta gran ciudad, en términos generales, yo la concibo como hacerla más eficiente, ¿sí? En estos términos que acabo de explicar. Por ejemplo, en el uso de los espacios, la transmisión de los mensajes y sus efectos en el consumo, así como en el uso de los productos para lograr resultados más rápidos, por ejemplo, aminorar los esfuerzos, facilitar la vida. Este término, facilitar la vida, y que en muchos casos se ha tomado como calidad de vida, que son cosas distintas, ¿sí? Nos ha llevado a una serie de problemáticas que va a ser muy difícil salir de ellas, entre ellas, y que hemos discutido bastante en los pasillos y en los seminarios, es la idea del confort. Si hay un problema en la actualidad, es el problema de la contaminación ambiental, ¿sí? Y que se está trabajando con esta idea de la sustentabilidad que yo no comparto muy bien, pero bueno, es un campo que se está abordando. Sin embargo, no se está viendo la raíz del problema, ¿sí? Mencionábamos en algunos de los seminarios que si nos olvidamos del confort, gran parte, al menos el 50% del problema de la contaminación ambiental y de los problemas que ahora está tratando de enfocar la sustentabilidad, o quienes trabajan en sustentabilidad, tendrían prácticamente resueltos. Es mucho más confortable viajar en automóvil particular que en un transporte público, ¿sí? Es mucho más confortable estar viendo la televisión, ¿sí? Bañarse con agua caliente, ¿sí? Apretar el botoncito del horno de microondas y gastar energía eléctrica, ¿no? Eso es bastante confortable. Sin embargo, habría que discutir en gran medida esos terrenos. No es el caso, no es el espacio en este caso. Así
así como el uso de los productos para lograr resultados más rápidos, aminorar esfuerzos, facilitar la vida y sobre todo embelezar a los distintos grupos sociales, cautivar a las masas a través de los extraordinarios objetos puestos al alcance de la gente en la gran urbe, puestos al alcance de la gente en la gran urbe. Solo que una buena cantidad de grupos sociales en aquel momento no los alcanzaron. Es un gran problema para la sociedad, ¿no? Aquí empiezan un poquito las imágenes. El televisor me parece que es un símbolo fundamental de la modernidad y de la época de los años 60 y 70 en la Ciudad de México. Para muchas de las familias era el equivalente a hoy en día tener un automóvil. ¿Sí? Tener un televisor en ese momento era equivalente al día de hoy tener un automóvil. O sea, era prácticamente inalcanzable. O tener teléfono también en aquel momento pues era inalcanzable para muchas familias. Era como un espíritu de ir hacia ello, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver algunos ejemplos de televisores de la época, la mayor parte en blanco y negro. Empezaban a aparecer televisores a color, sobre todo ya más hacia los años 70. Y evidentemente los anuncios estaban relacionados con ese embelezamiento que acabo de mencionar. Por ejemplo, 26 pulgadas, la pantalla más grande del mundo, el más automático, parte del confort. ¿Sí? El objeto tiene que hacer las cosas por sí mismo. También estaban, por ejemplo, los tocadiscos, estos que nos tocaron a varios de los que estamos aquí todavía, con medios de contenido análogo, en donde, bueno, pues había muchísimos problemas, ¿no? de referencia, de reproducción. Se empiezan a desarrollar los plásticos. Tenemos, por ejemplo, el que está de este lado, que tiene un capelo en plástico, que era muy clásico de esa época. Pero si ustedes se fijan, la mayor parte de las televisiones o también de los tocadiscos manejaban los materiales, la madera todavía mucho, empezaban a utilizar más los metales y muy poquito empezaban a utilizar los plásticos. Radios como estos, radios de buró, radios portátiles, ya desde los años 50, como lo mencioné hace 6 meses, esta idea de la portabilidad empezó a aparecer en los años 50, casi desde los años 40, pero se enfatizó en los años 50, y en los años 60 era prácticamente lo de ese momento. ¿Sí? Todo el mundo quería llevar la música a cualquier parte. ¿Sí? Entonces, y estaba enfocado mucho a los programas de televisión, a las películas, a la publicidad, etc. Estos que están de este lado son un poquito más recientes, más de los años 70, y como podemos ver tienen mucha información. Estaban cargados de información, las pantallas de controles estaban cargadísimos de información. Los controles eran todavía muy análogos, no había ningún control digital, ¿sí? Entonces eso fue parte de la evolución que fueron tomando. El 8-track, que fue un ícono de los años finales de los años 60, principios de los años 70. ¿Por qué surge el 8-track? Bueno, porque habían ya desarrollado la cinta magnética, ¿sí? Nada más que, bueno, no tenía todavía suficiente capacidad, por eso solo podían contener 8 canciones, por eso se llamaba 8-track. Y la idea del 8-track era poder llevarse igualmente la música a cualquier parte, principalmente en el automóvil, ¿sí? Aunque había toca 8-track, como es estos que están de este lado, que eran portátiles para llevarlos al parque o llevarlos a la fiesta, etc. O sea, era parte de la vida cotidiana de aquel momento. Pero para los grupos que podían tener más cercano al alcance la modernidad, bueno, había otro tipo de objetos todavía más embelezadores, como eran las grabadoras y las calculadoras, ¿sí? En aquellos años, principios de los años 60, los ingenieros, sobre todo los ingenieros de grupos sociales menos favorecidos,
no tenían ninguna oportunidad de utilizar una calculadora. O sea, lo más que podían utilizar era una regla de cálculo, que en este momento ya es de la prehistoria, ¿sí? Algunos incluso aprendieron a utilizar el ábaco, a hacer cálculo diferencial con ábaco, ¿sí? Hacer cálculos de grandes cantidades con ábaco, que fue el antecedente de la regla de cálculo. Pero estas calculadoras eran así como el oscuro objeto del deseo, ¿no? Y las grabadoras creo que marcaron gran época en los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque la gente quería expresarse, quería permanecer a través del tiempo, ¿sí? Y entonces parte de la cotidianidad estaba en ese afán de poder manejar su propio futuro. Me parece que podemos expresarlo de esa manera. Podría manejar su propio futuro, dejar vestigio fiel de ciertas cosas que podrían ser interesantes para las siguientes generaciones. Esto no significa que anteriormente no hubiera, ¿sí? Precisamente por eso existe la historia. Sin embargo, la vida cambió, y en la vida de la ciudad, sobre todo para los jóvenes de aquel momento, cambió, como hoy en día existen otras tecnologías que van modificando paulatinamente y silenciosamente la vida cotidiana. Me llamó mucho la atención, aunque no es específicamente de la ciudad, pero sí es de una extensión de la ciudad, esta imagen, que es del libro Satélite, del periódico Radar, que ahora es, digamos, es el antecedente del Ecos de la actualidad, y en donde se proyectaba, por ejemplo, ahí dice con letras grandes: antes de que termine 1975 se iniciará la construcción del aerobús, ¿sí? Y es un periódico de septiembre de 1975, ¿sí? Digamos, estamos hablando de perspectiva. Todo el tiempo se tienen sueños, y la perspectiva tiene mucho que ver con eso, con sueños, con imaginarios, con fantasías, ¿sí? Algunos se cumplen, algunos no, ¿sí? Pero arriba también me llama mucho la atención esos anuncios que están ahí: el agua es vida, no la tire. O sea, esa cuestión de la sustentabilidad no es nueva, ¿sí? O sea, se le ha dado mucha énfasis, pero ya en esa época los problemas estaban fuertes en cuanto a la contaminación, no solamente de aire, sino de desechos sólidos, de agua, desperdicio de agua, etcétera, ¿no? de hacinamiento. Y al otro lado dice: afine su vehículo, no contamine el ambiente, ¿sí? O sea, son cosas que me han llamado la atención de aquel momento, y que en la actualidad pues permanecen y se han hecho énfasis. Hay que trabajarlos, digamos. Desde ese punto de vista, localicé esta información que desde el año, esta fotografía que está de aquel lado es del tablero de 1975 del control vehicular electrónico de la Ciudad de México, ¿sí? Ya desde aquel momento había avances y había énfasis en tener cuidado con esas cuestiones. Y de este lado podemos ver, también es de la misma época, la selección de basura, la selección de desechos sólidos, que finalmente es parte de la vida cotidiana, ¿sí? Es parte de la vida cotidiana de ciertos sectores más especializados, o que estaban atendiendo otro tipo de necesidades y problemáticas de la época. Y luego me encontré igualmente en algunos periódicos de la época, este periódico es del 1970, anuncios como estos que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, dice un producto, dice ahí, los dos por $89.95, termomasaje,
el masajista infrarrojo. Maravilloso el termomasaje. Proporciona un rápido, sedativo y penetrable masaje con calor infrarrojo, donde quiera que lo desee. Diseñado para dar calor constantemente, alivia los dolores y pulsadas, etc. ¿Sí? O sea, ya mencionaban esta idea del confort. Todo está relacionado con el confort. ¿Sí? Y bueno, el otro también es un masajeador, ¿sí? Un masajeador vibrador. Por otro lado tenemos esta antena que está de aquel lado, este circulito que está de aquel lado, que es esta que estoy señalando aquí con el cursor. Dice, da recepción clara de radio y televisión, tendrá mejor, más clara y fija recepción de imagen, protege los tubos. Para los chicos nuevos seguramente no saben qué es proteger los tubos. Bueno, los televisores y los radios estaban hechos con tubos de vacío, no estaban hechos con circuitos integrados, eran los bulbos. A eso se refería cuando protege los tubos. ¿Sí? Porque los televisores, cuando se estropeaban, se fundía uno de los bulbos y había que llevarlos al radiotécnico, que hoy en día está prácticamente en el proceso de extinción como muchas otras empleos y actividades cotidianas, y están apareciendo nuevos. El radiotécnico compraba el bulbo y lo cambiaba y ya el televisor podía seguir funcionando. Y los bulbos, bueno, pues no tenían un largo periodo de vida, se estropeaban constantemente, ¿no? Y entonces, aparentemente esta antenita maravillosa que había diseñado algún personaje, ¿sí? Que lo menos importante es quién fue, ¿sí? Pues protegía de esas vicisitudes. También encontré con otros productos en el mismo periódico. Por ejemplo, me acuerdo mucho de ese peine que se llama el peluquero del hogar. No sé si las personas que están aquí, que tienen más años y que somos más o menos contemporáneos, recuerdan este producto maravilloso, que estoy señalando. ¿Metías unas tosadas? Sí, exactamente. Pero voy a leer lo que dice ahí. Usted y su familia podrán pelarse por toda la vida con este formidable aparato práctico y fácil de usar. ¿Sí? Fácil de usar. ¿Sí? Práctico y fácil de usar. ¿Sí? En los anuncios de periódico de los años 70, este es un periódico del año 70, manejaban esos términos. ¿Sí? Es una cuestión importante. Y luego vienen ya los productos que son todavía más embelezadores, pero para muchos de los grupos sociales de aquella época, incluso de la actual, son prácticamente inalcanzables. Tenemos, por ejemplo, en 1970 el Opel SS Fiera, que fue muy famoso en la época. Me parece que fue para la GM el primer deportivo de la General Motors, ya muy enfocado a la deportividad, ¿no? Imagínense, 6 cilindros en una cosita que era pequeñita, ¿sí? 145 caballos de potencia, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, un Volkswagen grande anda en ese caballaje, ¿sí? Uno de los Volkswagen grandes. Claro, tienen una mejor eficiencia. Sin embargo, en esa época, la potencia, el hacerlo más rápido, el hacerlo más fácil, es parte de lo que se menciona como eficiencia. Por ejemplo, tenemos también en el caso de la Chrysler, dice ahí, para su gran familia, nuestra familia del 76. Y ahí me llama la atención en este anuncio de Chrysler de la época de 1976. Dice, ¿cuál de los nuevos Chrysler 76 escogerá? Si la elegancia es de lo más natural para usted, tome el mando del nuevo Mónaco. Y seguramente algunos de ustedes se acordarán del Mónaco, era un carrote inmenso. ¿Sí? ¿Sí? Comodísimo. Parecía uno que se sentaba uno en unos sofás. Eran sofás metidos en una cosa que se movía.
¿sí? Y dice ahí, y note su suntuosum de, su familia está creciendo, ¿sí? Pues quién sabe, ¿no? No lo sabemos si está creciendo, pero si usted piensa que está creciendo, entra con ellos al espacio del DART. El DART era un coche un poquito más pequeño, más accesible al presupuesto familiar, sin embargo no dejaba de ser grande para los estándares actuales, ¿no? Luego dice, tal vez sea usted individualista, entonces vaya directo al Super B. El Super B en mucho tiempo, en los años 70, fue concebido el coche deportivo por excelencia. O sea, incluso para muchos fue el bólido más rápido de la época, ¿no? El deportivo de los jóvenes. Ahora, para los espíritus libres de los 18 a los 80 años, está nuestro Duster. Déjese ir y maneje. También diviértase escogiendo nuestras opciones automáticos estándar, 2 4 puertas, un económico de 6, otro de potente motor de 8, mucho más, etc. ¿Sí? Y invitaban, únese a la gran familia Chrysler. Es cuando se empiezan a hacer, por lo menos para las empresas automotrices, es cuando se empiezan a hacer esa diversificación de opciones, ¿sí? Porque anteriormente, en los años 50, las empresas automotrices principalmente no tenían prácticamente opciones, era solamente una opción. Uno puede escoger el color, a lo mejor puede escoger alguna pequeña característica, pero en realidad no eran grandes opciones. En los años 60 y principalmente en los años 70 es cuando se empieza a ver, esa diversificación del mismo producto para los distintos grupos sociales, para las distintas, incluso no solamente grupos sociales, sino para los distintos individuos, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos una imagen de lo que era el Mónaco, un coche inmenso, ¿sí? Coche gigantesco. Tenemos el Duster de aquel lado, un coche mucho más deportivo, un coche en donde la parte de atrás, lo que es la cajuela, estaba muy desvanecido. Esa era una de las tendencias en la aerodinámica de los automóviles desde los años 50, ¿sí? Y se intensificó en los años 60, y el Super B, que era prácticamente para los muchachitos de 20, 25 años, pero no cualquier muchachito, solamente los juniors, exactamente. Esto creo que le va a gustar al doctor Revueltas. Le va a gustar porque él es parte de esta familia del BAM, del Rambler. No sé si lo sepas, José, pero vehículos BAM, que era el antecesor la familia de automóviles MAN, tiene un antecedente en una empresa que nace en 1845, pero que no construía automóviles, que construía bicicletas. Y a raíz de esa empresa que se inicia en los Estados Unidos es como surge el nombre y la marca Rambler. Rambler, posteriormente, a través de los años, se fusiona con una empresa que fabricaba refrigeradores, ¿sí? Que es la Kelvin Corporation, y años después desarrollan un auto compacto en Estados Unidos, ¿sí? Que deciden revivir el nombre de Rambler muchos años después, ya en los años de 1900. Para complementar el éxito anterior y aprovechando una leve recesión de la economía estadounidense, AMC desempolva los herramientales del modelo de 1955 para volver a fabricarlo con solo cambios menores con el nombre de Rambler American. AMC es American Motor Company, ¿sí? Que fue el antecesor de BAE.
a mediados de los años de 1958, casi los años 60. Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa armadora mexicana, que cuenta con una pequeña planta de ensamble en Tlalnepantla, que muy cerquita, al norte de la Ciudad de México, es representante de NKC, o sea, la inversión conjunta de Kelvinator y American, para el ensamble y distribución de sus productos. Para septiembre de 1950 incorpora a sus modelos el nuevo Nash Rambler en versiones convertible y camioneta. El totalmente nuevo Rambler para 1956 apenas logra detener momentáneamente la baja tendencia en producción y venta, de manera que Armadora Mexicana abandona la marca y las operaciones de ensamble durante 1957. Más tarde se convertirá en un exitoso distribuidor de General Motors. En 1960, American Motor Company llega a un acuerdo con Willys Mexicana, que fue publicado el 2 de mayo, por medio del cual se empieza a producir Rambler American en la planta de Vallejo, igualmente muy cercanito a nuestra universidad. A diferencia de American Motors, Willys Mexicana, transformada en vehículos automotores mexicanos en diciembre del 63, conserva el nombre de Rambler hasta el final del 83, aun cuando dejó de utilizarlo metodológicamente al final de 1974. ¿Sí? Entonces, me interesó mucho esta historia del Rambler, porque Rambler es, digamos, tal vez el antecedente más cercano que tengamos de la industria automotriz mexicana, ¿sí? Que posteriormente tuvo un fuerte apoyo en la época de crisis, ya en los años 80, tuvo un fuerte apoyo no solamente de General Motors, sino también de Chrysler, ¿sí? Y Ford. Con ellos organizaron para que las empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos automotores mexicanos no desaparecieran. Sin embargo, bueno, las crisis fueron demasiadas y se quedaron hasta ahí. Entre la primavera de 1960 y el otoño del 83 se producen 272.366 Ramblers en México, siempre en la planta de Vallejo. ¿Sí? O sea, tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de la Ciudad de México. ¿Sí? Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ¿sí? En la Ciudad de México. Ya vimos la parte agradable de esta modernidad. El transcurso al mundo moderno, repleto de sueños y fantasías, no fue fácil para la sociedad mexicana, y no lo ha sido. La vida cotidiana de la ciudad reflejaba distintos marcos, mismos que se enfatizaron en el periodo de estudio, la brecha en la diferencia de clases. Aquellos que, por la educación formal promovida a través de varias generaciones en las familias, aunada a las oportunidades otorgadas por los empleos estables en instituciones públicas, privadas o en empresas transnacionales, aprovecharon los beneficios que el capitalismo daba en la época. O sea, para aquella época fue muy importante que quien quisiera tener éxito en las siguientes generaciones tenía que tener por lo menos dos cosas. Una, educación. Sin educación no había ninguna oportunidad para el terreno, para este gran avance, esta aplanadora que se llama modernidad, y lo sigue siendo, ¿sí? Por eso, de ahí esta cuestión de los doctorados y los postdoctorados y todo esto, ¿sí? Y la oportunidad a través del empleo, ¿sí? Quienes trabajaban, las familias, quienes tenían algún miembro de ella, incorporada a alguna organización gubernamental, alguna institución o alguna empresa transnacional, bueno, tenía oportunidades de ir enrolándose con este espíritu de modernidad. Sin embargo, en la ciudad había otro mundo, había otra realidad, otros grupos sociales que no tuvieron, al menos en ese momento, la oportunidad de alcanzar el sueño, esa fantasía de la modernidad. Para algunos, parte de la fantasía de la modernidad se hizo realidad
en parte al menos, 20 o 30 años después. Esto significó aspirar a un espacio digno, acceso a la educación, salud, nutrición, etc. En general, los derechos básicos a los que todo ser humano debe o debería de aspirar tener. Para otros hoy en día, 50 años adelante en el tiempo, no ha llegado la oportunidad del sueño moderno. ¿Sí? Incluso en la actualidad, en el año 2012, para muchos, en esta ciudad no ha llegado la modernidad. Y entonces, viendo fotos familiares, es una fotografía familiar, ese es el lugar donde yo nací, desde donde se está tomando la fotografía, en donde la familia ya estábamos bastante bien, ¿eh? La familia a la que yo pertenezco ya estábamos bastante bien. Sin embargo, vivíamos en esta parte que está aquí en la esquina, viendo de frente, inferior izquierda. Se llaman como compositores las calles, ¿no? Beethoven. Sí, es Mendelssohn. Y entonces allá enfrente está, viendo esta fotografía, me acordé de la película que nos presentó en la etapa anterior, Blanca, Los Olvidados. ¿Sí? Allá al fondo, casi un poquito cargado hacia la derecha, está el Monumento a la Raza, y más atrás, si ustedes lo alcanzan a ver, está el edificio de Manobras. ¿Es el taller de tu papá? Y este es el taller de mi padre, en donde nació un servidor. Y enfrente, bueno, pues había una empresa de bombas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Bueno, es parte de lo que familias, yo digo, yo soy un ejemplo de muchísimos que hay en esta ciudad, nos tocó vivir durante los años 60. Aquí tenemos otras dos fotos familiares. En ambas aparece mi hermano. ¿Okay? Mi hermano es el más pequeño. ¿Sí? Él tenía más o menos las dos unos 8 o 10 años, o sea, principios de los años 60. Y donde, bueno, pues la gente a corta edad tenía que trabajar. ¿Sí? Y tenía que trabajar en trabajos de adulto. ¿Sí? Y bueno, sin embargo había felicidad, ¿no? O sea, era parte de la vida cotidiana de la ciudad. ¿Tú quién eres? No, yo no soy, es mi hermano mayor. Mi hermano mayor es el que está ahí. Están arreglando un ramp. Están arreglando ¿Es un taller? ¿Un ramp? Un ramp, exactamente. Y bueno, aquí esta fotografía a mí me llama mucho la atención porque cada vez que la vemos en la familia, o podemos observar que los zapatos de mi hermano están rotos. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a observar? Estos eran los zapatos de diario, o sea, no había palmas. ¿Sí? Sin embargo, bueno, en aquella época mucha de la gente no tenía acceso a gas, había que calentar. Aquellos que tenían el privilegio ya de tener un boiler, ¿sí? Lo tenían que calentar con leña, ¿sí? Y bueno, se diseñaron los boilers de leña, ¿sí? Diseños muy interesantes, diseños que en la actualidad me parecen extraordinarios, de resolver los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? En el caso de la casa habitación también existían otro tipo de productos que todavía en los años 60 y 70 se utilizaban. El metate, muchas de las familias en la época utilizaban todavía el metate, en los años 70 todavía las mujeres y muchas de las familias lo utilizaban para amasar, para hacer el mole, para amasar la masa, ¿sí? Las salsas, etc. ¿Sí? Pero con el tiempo se fueron modernizando, ¿no? Primero, antes de las estufas de gas, las estufas de petróleo, ¿sí? Que fueron el predecesor de las de leña. Aquí tengo igualmente una anécdota particular que mi padre, ¿sí? Tercer año de primaria, fue uno de los, creo que 10, que diseñó las primeras estufas de gas, de petróleo para la empresa Deller, que hoy en día vende productos de línea blanca, ¿sí?
Y algunos de esos son esas estufas. Fueron las primeras estufas que se diseñaron. Por eso me parece que saber quién, o tener la firma en el objeto de quién la diseñó, es lo menos relevante. Sí, finalmente, quienes diseñaron en aquel momento eran artesanos, muchos de ellos. Los automóviles, muchos de ellos los fabricaban carroceros. Al tiempo, todavía muy joven, más o menos por ahí de los 14 años, mi padre ya hacía carrocerías para los camiones de esos años, esos camiones que eran un poquito boludos en la parte de atrás, en la parte de adelante. Él era de las personas que construía carrocerías en aquel momento. Estamos hablando un poquito más atrás, de la década de los 40, de los 50. Otro tipo de utensilios utilizados en la época, bueno, eran estos, los tradicionales que a muchos de nosotros nos tocaron, los utensilios de cocina, las ollas de peltre, de acero, fabricadas de acero. Muchas de ellas todavía con los primeros troqueles que se diseñaban en México, ¿sí? La clásica cajetera de metal, de lámina de acero con recubrimiento de peltre. Esto yo me acuerdo mucho cuando iba a comer a la casa de mi abuela, ¿sí? No había otro tipo de cucharas. Había otro tipo de cucharas de peltre, pero que eran muy similares a las actuales, ¿sí? Incluso eran plateadas. El peltre es una aleación de estaño, plomo, zinc, que se parece mucho ya fundido el metal a la plata. Entonces, muchos de esos instrumentos de cocina, ¿sí? No se les daba un recubrimiento de peltre, eran hechos de peltre. Sin embargo, para la gente de menos recursos, el peltre también estaba al alcance, ¿sí? Pero como recubrimiento había que hacer los troquelados de lámina, de acero, y darles un recubrimiento con peltre. Está el rodillo, que incluso en la actualidad se utiliza, y la cubeta de lámina galvanizada, las cubetas de lámina galvanizada. Yo hace mucho que no las veo. Las cubetas hoy en día son mucho más de plástico. Sin embargo, en aquella época muchas familias utilizaban estos productos. Posteriormente, bueno, ya van llegando el gas, ¿no? Las estufas de gas, los boilers de gas. La modernidad empieza a hacerle justicia a las clases menos favorecidas, y bueno, pues se empiezan a modernizar con los avances tecnológicos, como por ejemplo el exprimidor de naranjas de vidrio, ¿sí? Eso fue un avance tecnológico significativo, ¿sí? Y posteriormente, bueno, ya con los mecanismos, ¿no? El exprimidor de palanca, que era maravilloso, era casi así como un objeto de culto. Era un objeto de culto tener en la cocina un tipo de productos como este. Era escultórico incluso, era como tener hoy en día el de Philippe Starck en la cocina. Sí, efectivamente, o sea, nos da risa hoy en día, pero no cualquier persona tenía este tipo de productos, ¿sí? La licuadora, que bueno, fue paulatinamente sustituyendo a el metate y al molcajete, ¿sí? Y que hoy en día, bueno, pues ha ido sustituyéndose con otro tipo de electrodomésticos, ¿no? Con los multiprocesadores. La gente todavía lavaba mucho en los lavaderos. Incluso los lavaderos servían como medio de relación social, ¿sí? Sí, en los ríos antes, pero ya en la ciudad, en las vecindades, no solamente era el motivo de lavar, sino de relacionarse socialmente. O sea, vuelvo a insistir en este espíritu de esta investigación, el diseño visto como una práctica social, ¿sí? Y la lavadora con exprimidor de rodillos, ¿sí? Que, digo, quien tenía una lavadora con exprimidor de rodillos en los años 60 y 70 ya era así de una clase social pudiente, ¿sí? Bueno, moví un poquito más rápido porque ya prácticamente son 10 para las 2 y voy a utilizar unos 10 minutos más
para ver algunas fotografías que me encontré y localicé al dueño de estas fotografías. Y posteriormente, bueno, platicaremos largo y tendido seguramente con el fotógrafo o con el hijo del fotógrafo. Estas fotografías son de un personaje de la vida cotidiana de la ciudad de los años 60 y 70. Es de un periodista, son fotografías de un periodista que trabajó en el Excelsior en aquella época. Y estas fotografías, por ejemplo, muestran la construcción de la línea del metro en el Zócalo. Tenemos esta fotografía también, que es la Torre Latinoamericana. A esos camiones que están de aquel lado es a los que me refería, que es a los que fabricaba las carrocerías mi padre. Los chancos. Sí, esos que están redondeados de la parte de atrás. Esas carrocerías había que forjarlas a mano. No había troqueles grandes en aquella época. Entonces había que forjarlas a mano y mi padre era de los forjadores de estas carrocerías. Aquí tenemos un poco la iluminación de los Juegos Olímpicos. Tenemos el tranvía y los automóviles, la modernidad en su plena expresión, ahí el tranvía de aquel lado, ¿sí? Un Ford 56 de este lado, un Chevy 55 parece de este lado, junto con un Ford Falcon Futura, ¿sí? Casi en el centro, sobre Paseo de la Reforma. 63. Sí, más o menos del 63. ¿Sí? Y está ahí la modernidad, pero ya incluso en la fotografía se empieza a ver un poquito la bruma, ¿sí? La bruma de la contaminación, ¿no? Eso es parte de lo que empezó a generar la modernidad. El fotógrafo en el parque, que era parte de la vida cotidiana de la Ciudad de México. Con esa fotografía me acordé de lo que decían en el primer día. Esta cuestión de ir a la Alameda Central, a mí todavía me tocó cuando era muy pequeño, ir a la Alameda Central y ir a la librería de Cristal y escuchar música selecta o música culta en las tardes, porque bueno, pues no había para más, ¿sí? Ahí jugábamos los escuincles en el parque y los padres, ¿sí? Pues iban a ver libros porque no los podían comprar y a escuchar música ahí en el parque, ¿sí? Tenemos igualmente al fotógrafo urbano, el globero del parque, ¿sí? Muy tradicional de aquella época, es parte de los juguetes que teníamos los escuincles en aquella época, ¿sí? No había... Exactamente, le golpeabas al globo, ¿sí? Es parte del diseño de la vida cotidiana, ¿sí? El vendedor de periódicos y revistas, y el mercado de la Lagunilla. Aquí la venta de refacciones en el mercado de la Lagunilla, ¿sí? Mucho de esto que está aquí se promovía, muchos de los productos que se vendían en aquella época, bueno, pues igualmente eran construidos por artesanos. No quisiera mucho referirme a mi familia porque entonces se convierte, como dijo Cuauhtémoc, en una cuestión anecdótica, pero sí quisiera hacer esta última, que me parece que podría ser muy aportadora, sobre todo para los jóvenes. La familia pudiente de mi madre tenía una pequeña taller de muebles en la Lagunilla, entonces mi madre trabajaba haciendo muebles en la Lagunilla, ¿sí? Y los diseños de quién eran, pues de los que trabajaban allí, ¿no? O sea, era parte de lo que iban creando, iban pensando cómo satisfacer las necesidades de la vida cotidiana de las personas que no tenían al alcance otro tipo de productos, ¿sí? La venta de obras de arte en la calle, igualmente la venta de cerámicas y otros productos, y esta cuestión de los libros y revistas usados. En aquella época sigue siendo, creo, pero en aquella época era todavía mucho más intenso, que la gente, sobre todo la gente que tenía a lo mejor un poquito más de visión, futuro, o pues por lo menos alguna inquietud de cultivar su educación,
no tenía acceso a libros. Bibliotecas pues prácticamente no existían. Entonces, lo más cercano a un libro o a una revista era lo usado, la venta de libros usado. Entonces, no sé, bajaban 3, 4, 5 pesos, pero bueno, la gente tenía esa idea de... Y además, bueno, se estaban satisfaciendo las necesidades de aquel momento para ese grupo, ese sector. Y es parte del diseño, igual, aquí hay diseño, ¿sí? Cómo se venden los libros, cómo se están comerciando, ¿sí? Incluso, Sí. ¿cómo se pone el que sabe de libros? Nacho debes de haber leído muy veces estos, con los que venden cháchara, literalmente, y el que sabe de libros está en un lugar muy especial. Sí. Sí. El Mecapalero, que era un personaje de los años 60, cómo ingeniárselas para cargar el Mecapal, que es la cinta esta que lleva aquí el cargador, ese es el Mecapal. ¿Sí? Es un diseño, es un producto diseñado. ¿Sí? Salud. El vendedor de escobas de Mijo, que hoy en día, bueno, pues, prácticamente es imposible localizarlas. ¿Cómo cargarlas? ¿Cómo transportarlas? ¿Sí? Es parte del diseño, como práctica social, no como producto. El repartidor de periódicos, estas grandes montañas, estas torres impresionantes de periódicos que repartían, igualmente el panadero cuando iba en su bicicleta en la cabeza. Compraba el periódico usado, también usaba también utilizaba el pajarero, el vendedor de pájaros, cómo apila, cómo va apilando, y ese producto, donde la rejilla o la jaula donde lleva al producto que va a vender, eso alguien lo tuvo que diseñar. ¿Sí? Alguien lo tuvo que diseñar. ¿Por qué? Porque había este tipo de necesidades, había este tipo de problemas. La indígena que vende cacahuates, ¿sí? Cómo se les ingenia, cómo crea el rebozo para cargar a su hijo. El que vende raspados, este carrito de raspados, alguien lo tuvo que diseñar. Era parte de la vida cotidiana y era una necesidad que había que solventar. ¿Sí? El que vende pan de muerto, los días de muerto, esta improvisación del huacal que soporta a la ¿cómo se llama esta cosa? A la cesta del chicharronero, la chicharronera, ¿sí? con su mesa plegable, ¿sí? Es una mesa plegable, ¿sí? Está resolviendo una necesidad, está resolviendo un problema y satisfaciendo una necesidad. Sí. Pero rápidamente, que probablemente esté inspirada en las sillas de tijera que trajeron los españoles. Exactamente. ¿Sí? El diseño de las calaveritas, ¿sí? La forma de apilarlo, ¿sí? Cómo apilan las flores, cómo las transportan, porque la mercancía no se quedaba ahí en la calle, había que llevarla y traerla, y que no se maltratara, ¿sí? Era parte de la vida cotidiana. ¿Sí? Y los niños cómo inventaban sus juegos, ¿no? El salto de la cuerda, los niños en el triciclo, ¿sí? Actividades urbanas como la hojalatería. Esta fotografía me pareció muy muy interesante, ver los tendederos, ¿sí? Cómo resolvían en las vecindades los tendederos. Es un sistema de atención. Aquí los arquitectos estarían fascinados con esta. ¿Y quién lo hizo? Seguramente lo hacían las amas de casa, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, regresamos y un poquito ya para finalizar esta cuestión. La única oportunidad era estudiar, pero no estaba cercano para toda la gente. Afortunadamente, para las clases
menos favorecidas. Se creó una institución que incluso hoy en día todavía creo que se sigue concibiendo de esa manera, que es la Escuela de los Hijos de los Obreros, y creo que menos de los campesinos ahora, pero sigue siendo la Escuela de los Hijos de los Obreros, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y esa es una fotografía, igual, el niño se hizo grande y pudo llegar a estudiar ingeniería, y pudo acceder y hacer que a su familia también accediera a la modernidad, ¿no? Quisiera agradecer muy especialmente a los chicos de Servicio Social, a Ariana, a Yasmín y a mi hijo Irán, que anda por aquí, que está haciendo su servicio con Blanca. Y también la colaboración de Marta, que creo que ya se fue, especialmente a José, no te veía, especialmente a José Revueltas, un gran amigo, a Blanca, sí, creo que sin ella esto no caminaría, y muy especialmente al maestro Javier Rodríguez Piña, que es quien me autorizó utilizar y me autorizará a utilizar gran parte de las fotografías que he presentado ahora y que seguirán presentando de su papá, y a la señora Elena Watanabe García, que también me autorizó utilizar las fotografías familiares. Gracias.